Saludos amigos, estamos aquí en esta tarde para hablar un poco de historia por este nuestro canal. No sin antes enviar un saludo muy efusivo, muy de amigo, muy de hermano al licenciado Rigoberto Saldívar. Es un abogado dominicano que está haciendo un trabajo extraordinario en su canal El Momento. Aquí el licenciado Saldívar trata temas de política, geopolítica y de análisis de cuestiones en general. Llegue a este hermano mi saludo y mis afectos. Adelante. Con relación al tema que trataremos hoy de historia, sobre todo historia dominicana, hablaremos esencialmente de los inicios, es decir, de los historiadores. Antonio del Monte y Tejada se le conoce como el iniciador de lo que es la historiografía nacional. No era dominicano, toda vez que nació en el territorio dominicano, pero nació en la época de la dominación española. De hecho, Antonio del Monte y Tejada luchó de este lado, de esta tierra, en contra de las incursiones de Jean-François Toussaint Louverture en el momento en el que avanzó hacia el territorio para dar cumplimiento al Tratado de Basilea de 1795, en el cual España entregaba la posesión de la isla, es decir, de la parte este de la isla. Él desarrolló una actividad fundamental, describiendo en su libro Historia de Santo Domingo, en donde hace una narración importante sobre lo que es la historia de Santo Domingo, valga la redundancia. Queremos decir que luego se retiró a Cuba. Él tenía una formación intelectual de primer orden, fue el primer decano del Colegio de Abogados de La Habana, donde llegó emigrado, y entonces permaneció allí. La historiografía nacional refiere que José Gabriel García es el padre de la historiografía nacional, que es la fuente más socorrida desde donde los historiadores posteriores tomaron o abrevaron para desarrollar los conceptos históricos, la narrativa de lo que ha sido el pueblo dominicano. Es esencial que definamos en este momento algunos elementos que es realmente la dominicanidad. Se requiere establecer, digamos, quizás un método, establecer parámetros o nociones de tiempo para establecer lo que es el pueblo dominicano. Son varias las fechas que se establecen y son varios los elementos que se toman en cuenta para esto, entre los cuales, como sabemos, los pobladores originarios de la Hispaniola, que fue el nombre que le otorgaron los conquistadores, luego pasó a llamarse la isla de Santo Domingo. Posteriormente, en ese tránsito, bueno, pues se sabe que los originarios, pobladores originarios, generalmente los taínos y otros grupos, que se ha dicho que son originarios, pero realmente muchos de ellos vinieron llegando a la isla, a la zona del Caribe, y estuvieron básicamente trasladándose. Muchos de ellos vinieron desde Venezuela. Es decir, que las Antillas, el Caribe, se convirtió en su momento en un lugar de tránsito de estos grupos que, en la medida en que iban llegando, pues iban hasta cierto punto empujando a los demás. Tanto así que en la isla, para los tiempos en que 1492, de que llega Cristóbal Colón a la isla, pues se encuentra que esta estaba dividida en 5 cacicazgos, entre los cuales es evidente que los de la parte este tenían una formación, o vamos a decir, características diferentes. Se sabe que de las costas de Venezuela se habla de los arahuacos,
El mar Caribe lleva el nombre precisamente de unos indios, de los indios caribes, que generalmente eran caníbales, y así, entre los cuales incluso en Cuba existían unos llamados siboneyes. Es decir, que en la zona habían diferentes poblaciones, siendo los taínos posiblemente los más antiguos ocupadores de la isla. Y en el empuje y el avance de los demás grupos, estos fueron siendo desplazados más hacia el oeste. Esencialmente se ha dicho que tenemos como dominicanos una triple descendencia. Se habla de que descendemos de los indios, de los españoles y de los africanos. Sin embargo, es importante precisar, tomar en cuenta, que la población aborigen, la población indígena fue básicamente diezmada, y habíamos dicho en momentos anteriores que esta población no solamente sucumbió por los duros trabajos, también por las enfermedades, y prácticamente desaparecieron. De manera que tenemos, sin embargo, a lo largo de la historia, más bien después de 1492, episodios de lucha que se le atribuye y que fueron encabezados por el llamado indio Enriquillo. Enriquillo, que es un diminutivo de la palabra Enrique, fue el nombre dado por los sacerdotes o los religiosos que lo protegieron y lo pusieron bajo su cuidado y lo educaron. Eso fue a propósito de la matanza de Jaragua, en donde su tía, Anacaona, sucumbió ante las huestes de Nicolás de Obando. Estamos hablando de que Enriquillo básicamente desaparece del escenario luego de, digamos, 1535 aproximadamente, luego de habitar en las zonas del Bauruco por alrededor de 15 años, y muere. Se atribuye que su fallecimiento fue precisamente 2 años después de haber llegado a un acuerdo con Francisco de Barrio Nuevo, que había sido enviado desde España precisamente para hacer un acuerdo de paz. Se sabe incluso que en la fisonomía nuestra no existen elementos aborígenes. Se ha atribuido que en la zona de San Juan, en el Corral de los Indios, en esa zona hay personas que mantienen algunos rasgos y algunos físicos, pero básicamente han desaparecido de la faz de nuestra tierra. Sin embargo, luego de la mezcla del mestizaje realizado, precisamente a raíz de la traída de los negros africanos por parte de los ocupantes de la isla, de la parte oeste de la isla, que fueron los franceses. La población española y mezclada con la población africana dio al traste precisamente con la creación del fenotipo de lo que hoy es el dominicano. En algunas partes de América, esencialmente la relación español-aborigen se fue mezclando. Por eso todavía en algunas partes de Centroamérica, México y algunos lugares, digamos, de América del Sur, usted se encontrará con que el fenotipo de los aborígenes, de los indios originarios de la época, se mantiene. Es decir, que en nuestro caso, como dominicanos, tenemos una particularidad que se nos reconoce en el mundo. Esta mezcolanza de razas, bueno, pues ha dado lo que somos hoy. Por vía de consecuencia, debo de mencionar que generalmente todo tránsito histórico y de evolución histórica en el desarrollo de las sociedades se da un elemento fundamental para que ésta avance o no, y es el caso de la propiedad privada. Es decir, que tan pronto los españoles se instalaron aquí, reclamaron estas tierras, y la lucha generalmente se dio por cuestiones materiales, por cuestiones de propiedad privada. En ese sentido, luego de España haber logrado
y se conoció en el mundo, sobre todo en lo que hoy es Europa, todo el descubrimiento, que es como le llaman a esto, pues otras potencias que para la época tenían un mayor desarrollo que España. Estamos hablando de los ingleses y de los franceses. Al ver tanta riqueza, bueno, pues se lanzaron a la toma, a la conquista y a arrebatarle a España todo aquello que ésta había declarado que le pertenecía. Por vía de consecuencia, la zona en América, sobre todo en la que estamos hoy, la zona del Caribe, se convirtió en una frontera imperial, en una lucha despiadada por el arrebatamiento de aquellos que ya habían conquistado hasta cierto punto determinado territorio. La Hispaniola o la isla de Santo Domingo, en el caso para España, se convirtió y se le nombró como la primada de América. Desde aquí salieron para otras tierras la conquista de nuevos imperios, más bien de nuevos imperios, no de nuevas tierras, pero si se quiere mencionar en el caso de los mexicanos, que había básicamente allí un gran imperio azteca, que se sabe de ello, bueno, pues después de la llegada de Hernán Cortés a esta tierra, y que diezmaron. En algunos casos en América se dio la posibilidad de que muchos grupos internos, en el caso de México, en el caso de Perú, que habían grupos en pugna entre ellos, y los españoles hábilmente se unieron a muchos de estos para derrotar a sus enemigos para la época, que eran el Imperio del Perú y el de México esencialmente, así como en otras tierras. Esta mezcolanza y esta incertidumbre que se dio precisamente entre nosotros y esas luchas que se daban entre estas potencias, creaba incertidumbre, bueno, pues porque en un momento dado pasaban los pobladores a pertenecer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la posesión del territorio, dejaban de ser una cosa y mañana eran otra. Para ello se le atribuye a haber dicho a un padre estas palabras que dice: ayer español nací, a la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. Es una quintilla atribuida al padre Vázquez. Esto refleja esencialmente, cuando habla de que nació español, evidentemente era español, era descendiente de españoles. Cuando habla de francés, obviamente Francia derrotó en Europa a España y esta hubo de entregarle estas tierras como compensación a partir del Tratado de Basilea de 1795. Cuando habla de etíope, bueno, sabemos que Etiopía es un país africano, entonces por analogía debe de atribuírsele a esta aseveración en el caso de las invasiones de Toussaint Louverture y de Jean Jacques Dessalines. Inglés, se sabe además que incluso Inglaterra intentó en algún momento conquistar la parte este de la isla, sobre la base de, se sabe que Oliverio Cromwell, en su momento en que asumió el poder en Inglaterra, envió a Penny Venables, que es como se conoce, a la toma de la parte este. Y realmente no pudo ser porque encontró una feroz resistencia, tanto de los criollos que defendían básicamente España, y en ese tránsito ante no poder tomar la posesión de la parte este de la isla, bueno, siguió de largo y se apoderó de lo que hoy es esta isla pequeña que está al sur de Cuba. Esencialmente, debemos decir que hemos pasado por diferentes procesos históricos. Estos procesos nos han llevado a momentos estelares. En el caso de que se conoce como la España boba, se sabe que España se desinteresó de nuestro territorio, un imperio tan vasto,
un territorio tan grande, no tenían las posibilidades materiales posiblemente de hacer las cosas como se debía y que no era de mucho interés básicamente para ellos. Así las cosas, vemos que José Núñez de Cáceres, que había heredado, si se quiere, la impronta política de Juan Sánchez Ramírez, que fue el que luchó por la llamada Reconquista para España, en una lucha contra Francia. Bueno, pues en 1822, habiéndose desarrollado diferentes movimientos de independencia en América, dirigida fundamentalmente por Simón Bolívar, pues animado en esto, proclamó la llamada independencia efímera, en la que se adhería a la República, a la Gran Colombia. Como se sabe, poco tiempo después de esta proclamación de independencia, algunos historiadores la sitúan como la verdadera independencia porque en su manifiesto establece una declaratoria de independencia y por el contrario, lo del 27 de febrero tuvo sus antecedentes en el manifiesto del 16 de enero, en donde generalmente, o lo que dice ahí es que nos separábamos, es decir, los conceptos separación e independencia hay que contextualizarlo en su momento. Hasta ahora vamos a dejar este tema aquí, más adelante seguiremos analizando elementos históricos de nuestra República Dominicana. Así que pasen buenas tardes y hasta la próxima.